La generación de la moneda digital Bitcoin ha sido promovida bajo el estandarte de generación de riqueza, pero además como la oportunidad para aprovechar el calor de la Tierra. Si dicha propuesta ha sido un fracaso, ¿aún así se construirá la Bitcoin City? En junio de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en un tiempo de 5 horas la petición del presidente Nayib Bukele de crear el marco legal para que la criptomoneda Bitcoin fuera una moneda oficial en el país. Queda aprobada la ley de Bitcoin. La ley Bitcoin se hizo efectiva a partir del 7 de septiembre de 2021. Junto a esta ley, surgió la billetera virtual Chivo Wallet con $30 en Bitcoin para toda la población que la descargara en su teléfono, y sus puestos de atención que se ubicaron en varios puntos del país. El escenario estaba dado para que el Bitcoin empezara a funcionar y a levantar la economía del país. En este marco, Bukele anunció que el país empezaría a minar Bitcoin a través de la energía producida por sus volcanes. Es así como la energía geotérmica se hizo presente en la actual coyuntura de El Salvador. Geotermia, como su nombre lo indica, ¿verdad?, es el calor de la tierra. Energía proveniente de la tierra en función de ese magma, ¿verdad?, que está ahí en el centro de la tierra o en el interior de la tierra, el cual tiene temperaturas extremadamente altas. Esa temperatura se va transmitiendo por diferentes mecanismos, digamos que convección, conducción, y alcanza pues rocas que le permiten, cuando encuentra agua confinada, ¿verdad?, dentro de ese manto rocoso, producir agua caliente y vapor. Y ahí tenemos pues la energía geotérmica, esa vapor proveniente de la tierra, capaz pues de producir electricidad. Bueno, El Salvador es quizá a nivel centroamericano es el segundo país después de Costa Rica que más electricidad produce por medios geotérmicos. Y quizá a nivel de Latinoamérica solo puede ser superado por 3 países, Estados Unidos, México y Costa Rica, ¿verdad? A nivel mundial, El Salvador, digamos que goza de una buena posición en el sentido de que casi el 20% de la energía que se inyecta, ¿verdad?, a la red es de origen geotérmico. Es decir, de cada 5 vatios de energía que produce esta nación, uno es de origen, viene del subsuelo de sus volcanes, si quiere ponerlo en esos términos. Con este aporte de la energía geotérmica, Bukele busca minar esta criptomoneda en la planta de la Geo ubicada en Berlín, Usulután, y anunció en noviembre de 2021 la construcción de una ciudad del Bitcoin, justamente a la par de un volcán para reabastecerse energéticamente de él. La ciudad será totalmente circular, salvo el volcán, y en el centro hay una gran plaza y desde el aire se percibe que es la señal de Bitcoin. Tendremos todo: reglamentos, políticas económicas, zonas digitales. Su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca, que es compartido entre Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Según especialistas en la materia energética, se requiere una gran demanda de energía para poder minar criptomonedas, y estas granjas de minado de Bitcoin, como se les llama, deben tener ciertas características puntuales para obtener mejores resultados. El mercado del minado de criptomonedas son pocas empresas las que lo dominan. Y lo hacen en un formato que se llama pool, ¿verdad? Es decir, tienen muchas granjas y esto se hace de esa manera porque, al igual que con la lotería, ¿no? Mientras más números compres, la probabilidad de sacarte la lotería incrementa. Entonces, los grandes apostadores, los que tienen grandes inversiones metidas en el minado de cripto, son los ganadores. Países como El Salvador no tienen la capacidad para montar esas granjas de minado que sí, digamos, podrían producir algún valor comercial importante. Y también otra cosa que hay que destacar, que las granjas de minado normalmente escogen países con climas templados, porque es otra variable importante. El calor que producen estos centros de datos es tan intenso que necesita sistemas de refrigeración caros para enfriarlo. Y El Salvador, siendo un país tropical, no tiene eso a su favor. No tiene un clima que apoye el atenuar ese factor de calor, que al final es el que destruye equipos electrónicos sometidos a ese estrés. Todos los que reportan consumos de criptomonedas están de acuerdo en que el que mayor demanda tiene de energía es el Bitcoin. Según el índice de consumo eléctrico de Bitcoin de la Universidad de Cambridge, se estima que el Bitcoin consume aproximadamente 96 teravatios por hora de electricidad al año, que es más de lo que consumen muchos países. Para tener una idea comparativa, la empresa Google consume 12 teravatios por hora al año y Facebook 5 teravatios. El país tiene la capacidad instalada, 2.062 megavatios. O sea, no llegaríamos ni a 1 teravatio nosotros, ni a 1 teravatio. Entonces, lo que se reporta para una generación de Bitcoin, estaríamos muy por debajo de lo que a nivel mundial se demanda. Sí. Si el Bitcoin fuera un país, consumiría más electricidad al año que Finlandia, Suiza o Argentina, según un análisis del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge. Una de las cosas que se le critica mucho a la red Bitcoin, la red que produce la criptomoneda, es su alto consumo de energía eléctrica. Entonces, lo que tenemos ahora es como una campaña de relaciones públicas, donde los mineros, que son los que se dedican a instalar estos centros de datos, aducen estar utilizando energía renovable, ¿verdad? Entonces, en el caso salvadoreño, pues lo que se dice es de que utilizan energía de volcanes que no se utilizaría si ellos no estuviesen minando cripto, ¿verdad? Que es una de las falacias importantes que hay que señalar. Y que vean en El Salvador la transformación que estamos haciendo incluso para impulsar la economía, como por ejemplo la Bitcoin City, que fue anunciada por el presidente Bukele y que va a ser impulsada por nuestro Volcano Power. Es una idea innovadora, pero así como en algún momento alguien dijo que la electricidad era mala cuando nos iluminábamos con velas, ahora es el momento de dar otro paso en donde la tecnología del blockchain y el Bitcoin es el futuro para El Salvador. Y obviamente la energía eléctrica es lo que impulsa el desarrollo y impulsa la economía. Otro proyecto que a mí me llamó la atención, porque para comenzar en Conchagua no hay ninguna central geotérmica todavía. Probablemente esté ahí, aparece como uno de los sitios potenciales, pero no es un buen sitio, ¿verdad? Ahí tiene un potencial, pero no es. El que sí se ha anunciado es San Vicente y Chinameca,
¿verdad? Pero Conchagua no aparece como una generadora para eso, a menos que ahí se instale digamos, una instalación donde se mine, ¿verdad? Donde se conecten equipos para producirlos, pero no quiere decir que se está obteniendo la electricidad directamente de esa central. Quizá para los que conocemos un poco del tema, nos sorprendió en el sentido de que Conchagua, pues que sepamos, no hay ahí grandes probabilidades de poder desarrollar un campo o un nuevo yacimiento geotérmico. Bueno, porque necesita variables que no se han encontrado en ese volcán, ¿verdad? Hay dos volcanes que sí están, que son los candidatos más importantes y que tienen las condiciones para producir electricidad a través de geotermia, que son un sitio en las faldas del volcán de San Vicente y otro en Chinameca, ¿verdad? De un antiguo volcán que hubo ahí en esa zona. Conchagua, los estudios que se han realizado lo han ubicado como un sitio poco probable y no han habido estudios que indiquen que ahí hay altas probabilidades de explotar un nuevo yacimiento. ¿Cómo se mina una criptomoneda? La minería de criptomonedas consiste en resolver cálculos matemáticos usando la potencia informática. Se pone a disposición de la red la computadora y ésta se encarga de realizar cálculos, procesar una serie de transacciones e ir sellando los bloques. Cada transacción forma parte de un bloque y cada bloque debe ser sellado. Se debe usar computadoras que funcionen conectadas para ir realizando estos cálculos matemáticos. A cambio de sellar los bloques, recibimos una recompensa. Esa recompensa son las criptomonedas o una fracción de ellas. Aunque pueda parecer complicado, también se puede hacer desde casa. A ver, tendrías que estar consciente cuánto te gasta exactamente el equipo encendido durante el lapso de tiempo que tenés pensado estarlo utilizando, porque mensualmente a todos nos va a variar el costo de la electricidad por algunos equipos que hayamos utilizado un poco más de tiempo. A la misma vez, el solo hecho de tener encendido algunas luces, etc. Entonces tendrías que tener como un control de lo que has gastado mensualmente sin minar y hacer la comparación ya con el minado. Sí sube un poco, pero en ese entonces que, como repito, el precio de la criptomoneda estaba un poco más alto que en la actualidad, dejaba una pequeña ganancia, mínima, dependiendo lo que cada quien quisiera ganar con el equipo. El precio de la criptomoneda que elijas tendría que ser un poco alto para que te quede algo de ganancia. Dependiendo la variación que tenga la criptomoneda, podrías estar ganando solamente $5 en un mes o podrías estar llegando a ganar $50 o un poco más, tomando en cuenta tanto la tarjeta de video, que es la que lleva a cabo todo el proceso, y qué tanto rendimiento esta tenga para permitirte minar la mayor cantidad de moneda durante un mes, y el precio que esta tenga al momento que hagas la conversión hacia dólares. Hombre, El Salvador, no tenemos datos precisos porque, bueno, no somos un país de dar datos precisos, ¿no? Pero entendería yo que casi el 5% de la población salvadoreña no tiene acceso a electricidad. El 5% de 7 millones de habitantes, pues es un número bastante escandalizador. Son casi 350,000 personas. Si dividimos entre 3.5, 3 personas por hogar, digamos, ¿verdad? Tendría más de 100,000 hogares sin acceso a electricidad.
Entonces yo creo que también el tema de Bitcoin ha puesto, no solo en el tema de energía, sino que en otros temas también, ha puesto en evidencia cuáles son las prioridades de esta administración. Yo creo que en general el tema de las criptomonedas explota algo que está en la psique de la mayor parte de los seres humanos, ¿no? Y es el querer despertarte un día siendo millonario. Y esa fantasía creo que es con la que se juega. Desde septiembre de 2021, El Salvador ha comprado 2.301 bitcoins por más de $100 millones. Las compras anunciadas por el presidente Bukele en Twitter fueron hechas cuando el precio rondaba entre los $30.700 y $58.000. A octubre de 2022, el bitcoin ronda los $20.000. Tomando en cuenta la poca información compartida por Bukele y el precio de compra con la volatilidad del mercado, El Salvador ha perdido más del 50% de la inversión, lo que equivale a más de $60 millones. La apuesta por generar los propios bitcoins a través de la energía geotérmica aún no rinde frutos, por lo que falta algún tiempo para que Bitcoin City sea una realidad. A continuación, el editorial. Recientemente, el Boletín Proceso de la UCA presentó un análisis de por qué ha fracasado el Bitcoin en El Salvador. Son varias las causas. El valor del Bitcoin cambia de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, lo cual está en relación directa con la confianza en ese criptoactivo. Si la demanda del Bitcoin aumenta, sube su precio, y si baja, se deprecia. La crisis económica que se vive a nivel mundial ha tenido un gran impacto en la confianza en las criptomonedas, causando mayor volatilidad en las mismas. Junto a ello, cada vez más gobiernos como los de China y Estados Unidos toman medidas para regular el uso de las criptomonedas, lo que ha influido en su depreciación. Nuestras autoridades cometieron un grave error de cálculo al no prever esta situación. Los factores internos también han contribuido al fracaso del Bitcoin. El principal factor es la desconfianza de la población. Las monedas de curso legal carecen de valor en sí mismas. Su aceptación y uso se debe a la confianza de la gente en que otras personas las aceptarán a cambio de bienes y servicios. Eso no lo logró el Bitcoin, por varias razones. En primer lugar, por la forma vertical y autoritaria de imponerlo, sin explicar a la población su funcionamiento y las ventajas reales de su uso. En segundo lugar, la excesiva volatilidad del Bitcoin, grandes cambios en su valor en muy poco tiempo, lo que no garantiza a la gente el valor de sus inversiones en Bitcoin a lo largo del tiempo. En tercer lugar, la suplantación de perfiles, utilizando los DUIs de terceros para, a través de la billetera electrónica Chivo Wallet, cobrar el bono de $30 que el gobierno prometió a todo aquel que descargara la aplicación. Ello causó gran desconfianza. Más aún, cuando no se ha investigado ni procesado a nadie por ello. En cuarto lugar, los cajeros Chivo instalados para operar el Bitcoin y la misma Chivo Wallet han presentado múltiples fallas que alejaron a los salvadoreños y salvadoreñas. Ante este fracaso estrepitoso, se ha optado por el silencio y por negar información sobre este tema. Los cajeros Chivo han sido abandonados progresivamente y los cientos de millones de todos los salvadoreños y salvadoreñas invertidos en la compra de Bitcoin y en la adquisición de equipos e infraestructura son como leche derramada.
Una vez más, queda demostrado que las aventuras económicas, sin los debidos análisis, solo sirven para deteriorar más nuestra ya maltrecha economía. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, producida por Audiovisuales de la UCA. Este día tenemos como invitado a Óscar Pérez de la Fundación Comunicándonos. Bienvenido, Óscar. Gracias. No, gracias por la invitación, es un gusto. La Fundación Comunicándonos, ¿en qué está ahorita? Bueno, ¿Cuál es su mira, actividad? Sí, la Fundación Comunicándonos es una institución especializada en comunicación, ¿verdad? Conformada por periodistas y por medios comunitarios. Surgimos legalmente en el 2009, aunque antes éramos una consultora sobre comunicación, desarrollando proyectos de comunicación, entendiendo la comunicación como un soporte para el desarrollo, como un soporte para la incidencia, ¿verdad? Así se entiende la comunicación desde la Fundación. Somos parte también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y por lo tanto la Fundación también tiene ahora como sede a la Coordinación Regional de AMAR para América Latina y el Caribe. Pero es eso, hacemos todo lo que tiene que ver con comunicación y nuestro lema es todo comunica. ¿En qué momento se involucraron con el tema de la impunidad? Bueno, es interesante, fíjate. Nosotros como Fundación tenemos diferentes investigaciones y que luego 7 de ellas, porque hay más investigaciones, se han traducido en libros, ¿verdad? En 8 libros. Y uno de esos libros trata precisamente sobre la censura y la discriminación que se ejerce contra los profesionales de la comunicación. Y ese libro, justo en el 2014, nosotros lo dedicamos a los periodistas holandeses. Entonces nosotros, como teníamos relación con la Embajada de Holanda en Costa Rica para Centroamérica, quisimos que por medio de la embajada se les entregara a cada uno de los familiares de los periodistas el libro, pero así fue. Entonces, y la embajada le entregó, ¿verdad?, en correo diplomático a cada una de las familias. Las familias nos escribieron diciendo que estaban muy impactadas en que todavía en El Salvador se recordaran de sus familiares. Y nos escribieron, y así fue, digamos, después del 2016, cuando ya se decreta la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, nos escribió un hermano, Gerd Kuiper, hermano de uno de los periodistas, de Jan Kuiper, y nos pregunta que si nosotros le podemos ayudar a asumir esa exigencia de verdad y justicia por sus familiares, y que él iba a entrar en contacto con los demás familiares. Así empezó, a través de una publicación sobre comunicación, sobre periodistas, y así fue como ellos llegaron donde nosotros. Entiendo que este caso ha tenido avances significativos. ¿Cómo se encuentra ahorita? Bueno, mira, es un avance es un caso que está judicializado. Nosotros, por solicitud precisamente de los familiares y acompañados por la Embajada del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, que tiene la sede en Costa Rica, el 13 de marzo del 2018 presentamos la denuncia penal ante la Fiscalía. La denuncia penal era contra el principal implicado, que aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, porque el caso es un caso que está en el informe de la Comisión de la Verdad. De los 32 casos, el caso de los periodistas, así como el caso de los jesuitas, el caso de Monseñor, ahí está el caso de los periodistas. Nosotros presentamos la denuncia para que se investigara al principal, al coronel Reyes Mena, y a los demás, ¿verdad? Estamos hablando de coroneles, generales y los miembros del batallón Atonal, que eran 25. De esos 25 hay uno muerto, murió en combate, y han quedado 24 vivos. La Fiscalía, durante más del 18 hasta el año pasado, diríamos nosotros que no hizo mayor esfuerzo.
no existía voluntad política para poder asumir esta exigencia de verdad y justicia desde las víctimas. Fuimos nosotros, junto a los abogados litigantes, que son los DIASDEU, los que pues, se presentan diferentes diligencias, ¿verdad? Y es hasta el año pasado cuando la Fiscalía dice mandémoslo al juzgado de primera instancia de Dulce Nombre de María, lo judicializa. Y dice además que se juzgue con el Código Procesal Penal de 1973, no con el actual. ¿Y eso qué significa? La Fiscalía no quiso asumir, ¿verdad? No tenía voluntad política para asumir ese proceso de investigación y de llevarlo a la justicia, sino que se lo da a la jueza, porque ahí en el Código del 73 es la jueza como la principal, ¿verdad? Y la Fiscalía y los acusadores particulares somos ayudantes del proceso de investigación de la Fiscalía. Entonces, de parte de nuestros abogados se presenta ante la jueza la demanda contra el coronel Reyes Mena, que dicho sea de paso vive en Estados Unidos. Y se le pide que se haga la orden de captura, ¿verdad? O sea, se le está intimando ya, ¿no? Se le está acusando directamente. Porque además hay suficientes pruebas, o sea, hay diferentes testimonios, documentos, etcétera, etcétera. Una semana después la Fiscalía presenta otro documento ante la jueza, pero ya no solo contra el coronel Reyes Mena, sino contra 4 más. Claro, la Fiscalía tiene más elementos de prueba, tiene más posibilidades de investigar, pues es la representante del Estado, etcétera, etcétera. Y es así como la jueza, una semana después, pide la orden de captura contra los 5 implicados. Y la difusión roja contra Reyes Mena, que está en Estados Unidos, para que se dé el proceso de extradición. ¿Y si se presentaron ellos? ¿Fueron detenidos? Bueno, mira, de los 5, ¿verdad? Está el coronel Reyes Mena, que está en Estados Unidos, y por lo tanto se pidió la extradición, o sea, está en ese proceso. El general García, ese fue capturado, ¿verdad? Justo el día, el 4º año donde conmemoramos la canonización de Monseñor Romero, ¿no? Ese día fueron capturados en la noche él y también, digamos, el director de la Policía de Hacienda, Carlos Morán. De los 5 señalados, hay 2 ya fallecidos, 2 muertos, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente 2 fueron capturados, el general García y el coronel Morán, que era el director de la Policía de Hacienda. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué la Policía de Hacienda? Quizás me adelante esta parte. Según toda la información que existe sobre el caso, en la planificación y en el asesinato de los 4 periodistas hubo una triangulación de poderes militares. La Policía de Hacienda, que es la que los interrogó el 11 de marzo, el crimen fue el 17 de marzo de 1982, la que generó toda la información de inteligencia sobre sus movimientos, les allanaron sus oficinas, sus habitaciones allí en el Hotel Alameda, intervinieron sus telecomunicaciones, todo, los tenía vigilados. Y ellos son los que le proporcionaban la información al Estado Mayor, y el jefe del Estado Mayor y del Ministerio era precisamente el general García, que está también implicado en el caso del Mozote, ¿verdad? Estos son los segundos actores de poder militar que intervienen, y los terceros son el Estado Mayor de la 4ª Brigada de Infantería, donde estaba Reyes Mena, el coronel Reyes Mena, y el alto mando del batallón Atonal, que tenía su sede allí en la 4ª Brigada y que dependía del Estado Mayor y de Reyes Mena. Entonces esa es la triangulación que confabula para planificar la masacre de los periodistas holandeses. Sí, definitivamente era algo planificado, ¿verdad? Ya sabían cada movimiento que hacían ellos. No, la Policía de Hacienda, según toda la información que existe, ¿verdad? Es la que se encargó de facilitarles toda la información. Inclusive, ¿verdad? Según testimonios del periodista que los llevó a los periodistas holandeses al lugar para internarse a los territorios bajo control del FMLN, se habla de una Cherokee, una camioneta Cherokee que lo seguía y que lo perdieron a la altura del cuartel del Paraíso.
ellos no le pusieron mucha atención, pero sin duda los siguieron desde San Salvador. Y luego los dejaron donde los vieron por última vez, a la orilla de la carretera, camino a Santa Rita, y luego media hora después estaba la emboscada lista. Entonces se espera que este proceso vaya avanzando. Está en una etapa más temprana de la que está el caso del Mozote, entiendo. Sí, efectivamente, ¿verdad? En este momento se siguen con las diligencias, ¿verdad? Se siguen con los testimonios, ya hay acusados, por lo tanto, digamos, la jueza va a seguir con ese proceso de investigación para poder ir a juicio, ¿verdad? Contra los 5 imputados que están ahí. Hay 2 capturados y el otro que tiene difusión roja. Son 40 años, ¿verdad? Y en ese sentido hay que señalar que también los familiares van a venir. Ellos van a venir el próximo año, lo cuento como primicia, porque van a venir el próximo año, porque para ellos ha sido una alegría. O sea, el saber que hay capturados de la gente que planificó y mandó a matar a sus hermanos, para ellos la noticia ha sido así una especie como de bálsamo en esa herida que tiene 40 años, ¿no? O sea, yo creo que a veces la gente es medio ingrata cuando dice, no, hombre, démosle vuelta a esa página, si eso ya pasó. Yo sí quisiera que le preguntaran a los familiares de los periodistas si eso ya pasó, ¿verdad? Ellos tienen una herida y el Estado salvadoreño tiene un gran compromiso y una deuda grande con esos familiares y con el pueblo de Holanda, ¿sí? Porque no las ha cumplido. Son 40 años de impunidad sobre un caso que está ampliamente documentado de cómo fue, ¿no? Óscar, ¿y por qué se habla tanto de impunidad aquí en El Salvador? Porque existes. Aquí son 40 años de impunidad. El Salvador vive en estado de impunidad, ¿verdad? Yo digo siempre que El Salvador es un país que se construye en base a medias verdades y muchas mentiras, ¿no? Aquí, cuando nosotros decimos la impunidad de ayer es la impunidad de hoy, es porque después de los acuerdos de paz vino el informe de la Comisión de la Verdad y había un compromiso precisamente de romper con ese estado de impunidad acordado por el gobierno de El Salvador y el FMLN. Y quedó claro que todos aquellos que salieran como señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, acusados de delitos, de crímenes de lesa humanidad, tenían que ser juzgados como un acto ejemplarizante para la sociedad, para no repetir lo que ya había sucedido. ¿Qué vino después? 5 días después de que se conoció el informe de la Comisión de la Verdad, vino la ley de impunidad. Y es fruto de un pacto entre Arena y el FMLN, así hay que decirlo. Entonces vinieron gobiernos de Arena, vinieron gobiernos del FMLN y nunca se hizo nada. No. Ahora existe la esperanza de que sí, se rompa ese estado de impunidad. Y lo más importante es que un caso empuja a otros casos. Yo creo que esa es la gran esperanza que tienen las demás víctimas, ¿verdad? Cuando ven que este caso avanza o cuando vemos que otros casos avanzan, porque es la oportunidad para seguir manteniendo la esperanza en que podemos romper este estado de impunidad que existe. Y cuando digo estado es con E pequeña, no el estado, sino con E pequeña, el estado de impunidad, donde la gente puede andar matando periodistas y nunca le dicen nada, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es la mejor oportunidad para El Salvador, para poder reivindicar a las víctimas y decir que las víctimas son el centro, que las víctimas son primero, no los victimarios, ¿sí? Los victimarios siguen sacando comunicados como hijos héroes de la patria, ¿no? Esos son los victimarios, ¿no? Hay que poner en el centro a las víctimas, porque solo así creo yo que va a haber reconciliación en este país, ¿no? Muy bien. Ya para ir terminando, Óscar, entiendo que ustedes están organizando un foro sobre este tema precisamente. Cuéntenos un poco de qué trata, de cómo va y quiénes estarán presentes. Sí, como no, mira, es el lunes 14, voy a dar el comercial en el Hotel Real Intercontinental de 9 a 11:30. Es un foro precisamente que busca poner en el centro a las víctimas y es un foro que reclama cero impunidad, ¿verdad? En ese sentido, va las palabras
de apertura las va a dar la embajadora de Holanda para Centroamérica. Luego va a hablar como una ponencia de fondo un representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, va a hablar sobre justicia transicional precisamente, sobre todo también porque la Asamblea está pendiente con la ley de justicia transicional, entonces van a haber parámetros y digamos argumentación fuerte de todos los estándares internacionales para que la Asamblea precisamente nos dé una buena ley de justicia transicional. Y luego vamos a hablar de varios casos, empezando con el de los periodistas y vamos a cerrar con el de Monseñor Romero, y el tercero va a ser el caso de la masacre de la UCA también, sobre niñez desaparecida, sobre expresos políticos. Entonces nos van a contar en 10 minutos, porque el tiempo es muy corto, cómo están esos casos y para dónde van esos casos. Pero en el fondo de todo esto es la exigencia de verdad y justicia que se le hace al Estado. Y luego cerramos con un acto simbólico muy bonito, que es el inicio de una campaña desde la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y los otros 2 espacios, que se llama Rosas contra la Impunidad, donde simbólicamente las víctimas que van a estar allí en el foro le van a entregar a cada uno de los presentes una rosa blanca, como para decirle: mi problema, mi dolor es también tu dolor, pero también mi esperanza, quiero que sea tu esperanza, ¿no? Entonces es un acto simbólico muy bonito, muy sentido desde las víctimas, porque lo clave aquí es que solo puede haber reconciliación en este país si las víctimas están en el centro, no los victimarios. Y ese es el problema de El Salvador, en que quiere hacer una reconciliación poniendo en el centro a los victimarios, y eso no se puede, o sea, no se puede. Ok, muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. No, es un gusto. Y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía. Nos vemos en la próxima. Francisco Antonio Gavidia Guandique nació en San Miguel el 29 de diciembre de 1863. Escritor, educador, historiador, politólogo, orador, traductor y periodista salvadoreño. Su vasta obra alcanzó dimensiones enciclopédicas y se le conoce por ser el orientador de Rubén Darío para adaptar el verso alejandrino a la métrica castellana, además de incursionar en el cuento, poesía, teatro y ensayos. Francisco Gavidia, Pensamiento y Archivo. El fondo documental resulta de una donación que hizo la familia de Francisco Gavidia, en concreto la viuda de su nieto, de José Mata Gavidia, que radica en Guatemala. El fondo se donó a finales de 2018. El compromiso de donación es que la obra de Gavidia siga siendo objeto de estudio por parte de distintos especialistas. El fondo documental se encuentra albergado en la Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA, específicamente en el área de colecciones especiales. La documentación se encuentra resguardada en la estantería y la colección no proviene de ninguna institución pública, privada o de alguna entidad de carácter administrativo, sino que es de carácter personal, es decir, corresponde al archivo personal del escritor. Tenemos una variedad de documentos, desde álbumes, por ejemplo, en el que estoy trabajando ahorita, en el cual Francisco Gavidia ponía recortes de periódico o ponía recortes de revista, y él hacía de pronto ciertas intervenciones sobre el documento y anotaciones. El fondo documental Francisco Gavidia cuenta con 52 cajas estandarizadas de archivos y 5 cajas antiácidas Gaylor, con 2.966 piezas documentales. Hay muchos manuscritos de él en diversas áreas, en literatura, en el área de teatro,
En el área de filosofía hay bastantes documentos, incluso hay partituras sobre música y ese tipo de cosas, pero la verdad es que hay un montón de documentos, desde fotografías, hay cartas, hay un rico epistolario en el cual está la correspondencia de Francisco Gavidia y algunas cartas que a él le enviaban. Y hay varios aspectos de Gavidia que podemos investigar, por ejemplo, como aficionado, como una persona que disfrutaba la música, pero también como arreglista, como compositor, como ensayista de temas musicales, de temas mitomusicales, porque hay también una serie de lucubraciones así como muy poéticas, ¿verdad?, sobre la música que no tiene ninguna base técnica, ¿verdad? Tiene un libro completo que se llama El Cancionero del siglo XIX, donde mete áreas de ópera, mete traducciones de sus propios textos, una comedia que escribió junto con Antonio Opanegua Rossi. Las temáticas de la documentación son vastas, así como el pensamiento de Gavidia, por lo que se puede encontrar desde documentos que hacen referencia a temáticas históricas sobre pedagogía, filosofía, política, literatura, filología, entre otros. Hemos identificado como 3 aspectos fundamentales en los que Gavidia tiene una participación notable y significativa, ¿verdad? En primer lugar, él es nombrado director de instrucción pública en 1896. Era la persona encargada del diseño y la logística administrativa y de contenidos curriculares, diríamos ahora. En segundo lugar, digamos que se logra ver una participación de Gavidia en una dinámica más intelectual en cuanto a aportar ideas, métodos, técnicas, fundamentalmente de carácter pedagógico. En tercer lugar, digamos, hay una parte que está muy ligado a cómo entender el vínculo entre educación y ideas políticas. Es importante como analizar los aspectos filosóficos de la obra de Gavidia. El reconocimiento que tiene Gavidia entre sus pares intelectuales. Por ejemplo, es bastante notoria la relación que tiene Gavidia con un importante filósofo mexicano que es José Vasconcelos. Y hay una, creo yo, como una cierta afinidad de ideas, de problemáticas con Vasconcelos y bueno, con toda esta órbita de pensadores latinoamericanos. También fue un importante escritor de teatro. Uno de sus referentes es Víctor Hugo, ¿no? De hecho, se supone que una traducción de uno de sus versos, de uno de sus poemas del francés al español, es lo que le hizo a él, por decirlo así, experimentar con algunas, digamos, nuevas formas de versificar. Gavidia es como uno de los fundadores de la literatura salvadoreña, ¿no? Él tuvo un impacto muy grande en las generaciones siguientes, como es el caso de Vicente Acosta o de Arturo Ambrogi. En el área de archivo se empieza a realizar el proceso, el cual consiste en primero identificar la documentación, después de identificar la documentación se empieza a levantar una tabla que se llama el cuadro de clasificación. Posteriormente se empieza a separar la documentación respondiendo a ese orden que dicta el cuadro de clasificación. Lo que sigue es empapelar el documento en un papel antiácido, lo que va a evitar que tenga un contacto, por ejemplo, con superficies ácidas como puede ser un folder. Después se empieza a foliar, que solo se va a foliar la parte superior derecha de un documento, enumerando de 1 al número que tenga. Todo esto se tiene que ir acompañado simultáneamente de un registro en la computadora, en la cual nosotros ponemos el inventario o el catálogo que se está realizando. Hemos tratado de hacer conservación preventiva, es decir, verificar que no exista ningún tipo de insecto que esté dañando los documentos silenciosamente. Los documentos que están muy dañados y que poseen lagunas, las lagunas son las partes faltantes del documento. Ahí se genera este injerto con papel japonés para que el documento esté íntegro.
hay que tener todas las medidas en la cuestión de la temperatura ambiente, el uso de deshumidificadores para que no se generen hongos. En la parte de la restauración consiste quizás no en regresar al documento a su originalidad, pero sí que este esté apto para ser consultado y preservado a través del tiempo. A la par del proceso de restauración y clasificación documental, es importante siempre que vaya acompañado de un proceso de digitalización. Este proceso todavía no se está realizando, solo se realiza en los documentos que son un poco más urgentes. El objetivo de la preservación digital es precisamente poner a disposición de un público más amplio todos estos documentos y todos estos archivos para que se produzcan investigaciones académicas y para que esté en acceso libre para la comunidad, para los salvadoreños y las salvadoreñas y todas aquellas personas que tengan acceso a Internet. Es importante también hacer notar que todo este proceso de conservación archivística es permanente, es decir, se requiere de una limpieza, de una intervención constante para poder preservar también los documentos en físico. La institución está siendo pionera en el uso de materiales adecuados para la conservación y restauración de documentos. En el país no tenemos una tradición de restaurar y tampoco tenemos acceso a los materiales. Entonces creo que es importante resaltar el esfuerzo que se está generando para preservar no solo el objeto, sino que la información y la historia que nos precede. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Nosotros como adultos tenemos que actualizarnos, ver que ahora ya no es como antes, la educación ha cambiado, nosotros hemos cambiado y todo va a partir de lo que hago yo de adulto, porque yo voy a ser la que voy a dirigir a los niños.